Tras fallecer mis padres, mi hermana heredó casa y $28M. Me echó diciendo, busca dónde morir, eres inútil. Días después, el abogado rió, leyó la herencia. Mi hermana palideció al saber lo que decía. Mi nombre es Eleonora Dubois y tenía 34 años cuando mi hermana me miró fijamente a los ojos y me dijo que buscara otro lugar donde morir. Apenas 3 días después del funeral de nuestros padres, mientras todavía usaba un bastón por el accidente de equitación que casi me mata hace 2 años, Valeria se plantó en el umbral de la única casa que me quedaba y pronunció esas palabras sin una sola lágrima. Había traído cajas de mudanza, a su esposo Ricardo, y un nivel de crueldad que nunca supe que vivía dentro de ella. Ya estaban reclamando la herencia mientras la tierra de la tumba aún estaba fresca. Ella pensó que yo era una carga inútil. Pensó que estaba acabada. Se equivocó. Me encantaría saber quién forma parte de nuestra comunidad. No lloré. Ni siquiera parpadeé. Solo miré a Valeria y vi una hoja de balance que finalmente había llegado a 0. Mi hermana seguía hablando. Algo sobre cómo iba a convertir mi estudio en un vestidor para su colección de zapatos, pero su voz era solo ruido de fondo ahora. Comprendí entonces que mi amor por ella había sido una suscripción de alto precio, y yo estaba presionando oficialmente el botón de cancelar. Me di la vuelta, dejando atrás a Valeria y a Ricardo. El golpe rítmico de mi bastón contra el suelo de mármol sonaba como una cuenta regresiva. Caminé directamente hacia el ala oeste, hacia las pesadas puertas de roble de mi estudio de joyería. Valeria me siguió, sus tacones resonando con un ritmo arrogante y predatorio. ¿Estás escuchando siquiera, Eleonora?, espetó. Ricardo ya llamó a los tasadores. Esta casa debe estar vacía para el viernes. No respondí. Metí la mano en el bolsillo y saqué mi llave maestra, la que nuestro padre me había dado cuando salvé la compañía hace 5 años. Entré en la habitación. Valeria la llamaba la habitación de trastos. Para ella, era solo un espacio lleno de piedras y bocetos. Para mí, era la sala de máquinas del Imperio Dubois. Fui directo a la caja fuerte oculta detrás del plano enmarcado del primer salón de exposiciones de la compañía. No me importaba que estuvieran mirando. Tecleé el código, y la pesada puerta de acero se abrió, revelando cientos de bocetos originales para la colección de otoño. Estos no eran solo dibujos. Eran millones de dólares en propiedad intelectual, los diseños mismos que la compañía necesitaba para sobrevivir el próximo trimestre. Reuní las carpetas y las coloqué en la bóveda ignífuga de alta seguridad dentro de la caja fuerte. Luego hice lo único que Valeria nunca esperó. Cambié la clave de cifrado digital. A continuación, me moví a mi estación de trabajo. Mis dedos, generalmente tan cuidadosos con las gemas delicadas, se movieron con precisión clínica sobre el teclado. Accedí al servidor de diseño principal de la compañía. Rebocé todos los privilegios administrativos que Valeria creía tener. Bloqueé el alma de la compañía detrás de un muro de código que ella nunca rompería. Cuando finalmente me di la vuelta, Valeria estaba sonriendo con suficiencia. Bloquear la puerta no te salvará, Eleonora se burló. La casa es mía. La casa quizás, dije, mi voz tan fría como el platino con el que trabajaba todos los días. Pero los diseños, las patentes y el acceso a los contratos de fabricación. Esos son míos. Y hace 60 segundos, tú y Ricardo están oficialmente bloqueados. La sonrisa de su rostro no solo se desvaneció, sino que se esfumó. La vi mirar nerviosamente la luz roja parpadeante del servidor, y luego de vuelta hacia mí. No estaba conmocionada por lo que me había hecho. Estaba conmocionada porque yo había dejado de interpretar mi papel. Esto ya no era un drama familiar. Era una adquisición hostil, y yo era quien tenía todas las acciones. Miré el collar que llevaba Valeria mientras estaba allí refunfuñando. Era una pieza personalizada de nuestra colección insignia. Oro de 18 quilates con una pieza central de rara tormelina azul. No se daba cuenta de que cada eslabón de esa cadena fue pulido por mis manos mientras mi columna se sentía como si estuviera sostenida por clavos oxidados. Había sido la inversora silenciosa en su versión de familia durante demasiado tiempo. Y finalmente estaba mirando el libro de cuentas. Hace 5 años, nuestro padre se sentó en su estudio,
con la cabeza entre las manos, porque Valeria casi había llevado a la bancarrota a la compañía. Había autorizado una campaña de marketing que costó $750.000, protagonizada por influencers que no sabían diferenciar entre una piedra sintética y un diamante. Fui yo quien pasó 6 meses viajando a minas en Brasil, asegurando los contratos que nos hicieron volver a tener ganancias. No pedí un bono. Pedí que la compañía siguiera siendo un legado familiar. Luego vino el accidente. Hace 2 años, en una mañana fresca en los Hamptons, mi caballo, una criatura gentil que había criado desde potro, de repente se volvió salvaje bajo mí. No recuerdo el suelo golpeándome. Solo recuerdo el sonido de mis propias vértebras rompiéndose como ramitas secas de invierno. 11 horas de cirugía. Barras de metal donde antes había hueso. Durante 18 meses, viví en una silla de ruedas, navegando por estos suelos de mármol como un fantasma en mi propia casa. Durante esos meses, me mantuve en silencio mientras Valeria me trataba como una pieza de equipo rota. No dejaba de preguntarme qué había hecho mal para merecer su desprecio. Me sentí como una superviviente que había perdido su derecho a hablar porque ya no podía mantenerse en pie por sí misma. Es una cadena invisible, la culpa de ser la que vivió pero regresó incompleta. Creí la mentira de que era una carga. Así que pagué mi estancia con mi silencio y mi trabajo. Me sentaba en mi estudio, atrapada en esa silla, diseñando las mismas colecciones que pagaban el estilo de vida de Manhattan que Valeria usaba para burlarse de mí. Ella piensa que el oro que usa es suyo por derecho de nacimiento, pero yo sé que fue forjado en el calor de mi dolor crónico. Mi compasión había sido una tarjeta de crédito de alto límite que habían estado usando sin pensarlo 2 veces, pero finalmente habían alcanzado el tope. Observé su rostro ahora, la ira burbujeando bajo su costosa base de maquillaje. Todavía no lo entendía. Esto no era un berrinche. Era una auditoría final. Mi lealtad había sido un recurso profesional que habían explotado durante años. Pero a partir de hoy, declaraba oficialmente la bancarrota de esta relación. Cada diseño, cada patente, cada ápice de valor en el nombre Dubois se basaba en el trabajo que hice mientras ellos estaban ocupados jugando a ser socialites. La sangre en el oro me pertenece, y finalmente estoy aquí para cobrar. Valeria no se tomó bien el ser bloqueada. Pasó de hermana a saboteadora en cuestión de minutos. Al caer la noche, mi teléfono era un cementerio de notificaciones. Había llevado la batalla a la plaza pública de las redes sociales, publicando una foto de mi bastón apoyado contra la silla de ruedas vacía que no había usado en meses. Su pie de foto era una obra maestra de preocupación fabricada, mi corazón se rompe mientras el estado mental de mi hermana decae. Estamos haciendo todo lo posible para mantenerla a salvo mientras alucina sobre poseer cosas que no son suyas. Estaba tratando de arruinar mi credibilidad antes de que se leyera el testamento. Intentó entrar a mi estudio 2 veces esa noche. Escuché el frenético raspado de metal contra la cerradura y las maldiciones ahogadas de Ricardo al darse cuenta de que un maestro artesano construye cosas hechas para permanecer cerradas. Cuando fallaron, Valeria recurrió al terrorismo emocional. Entré en la biblioteca y la encontré parada sobre la chimenea sosteniendo el catálogo de joyas vintage de mi madre, ese con sus notas manuscritas en los márgenes. Valeria me miró, con los ojos maníacos, y lo arrojó a las llamas. Si no puedo tener los diseños, Eleonora Siseo, tú no tendrás los recuerdos. Vi el papel curvarse hasta convertirse en ceniza negra, pero no alcancé el atizador. Solo la observé. Comenzó a arrojar más de los recuerdos de nuestros padres, uno por uno, esperando una grieta en mi compostura. Comprendí entonces que la agresión de Valeria era solo la ilusión de poder de una billetera vacía. Esto es lo que sucede cuando la identidad entera de una persona es alquilada por una cuenta bancaria que acaba de entrar en descubierto. Ella no tenía valor interno, ni principios fundamentales. Así que compensaba con un volumen más fuerte y cruel. Estaba actuando como una reina porque estaba aterrorizada de ser una nadie. Debía $400.000 a acreedores a quienes no les importaba su estatus social y se estaba ahogando bajo la presión de su propia codicia. La crueldad no era una señal de fortaleza. Era un síntoma de su colapso. Era una estatua hueca tratando de evitar que el baño de oro se pelara. No sentí ira. Mientras la última nota de mi madre ardía, sentí el desapego clínico de un liquidador.
Me froté los ojos tratando de invocar el remordimiento, pero solo había claridad. Esto ya no era una disputa familiar. Era una hoja de balance, y Valeria era un pasivo que estaba a punto de dar de baja definitivamente. Mi compasión había sido un lujo que habían sobregirado durante años, y finalmente estaba cerrando la cuenta. Tomé un coche a Manhattan a la mañana siguiente. La ciudad no se sentía como un patio de recreo, se sentía como un tribunal. Fui directamente a un edificio de vidrio y acero donde Julien me esperaba en una oficina privada. Julien era más que solo nuestro abogado familiar. Era el hombre que había ayudado a mi padre a navegar cada batalla de la junta directiva durante 30 años. Estaba sentado detrás de un escritorio de caoba, su expresión tan aguda y clínica como una sierra de diamante. Valeria cree que está jugando al ajedrez, dijo Julien, deslizando una carpeta gruesa de cuero sobre el escritorio. Abrí la carpeta. No era solo un testamento. Era una acusación. Mi padre había iniciado una auditoría interna secreta justo después de esa cena de Navidad. La cena en la que Valeria me había hecho quedarme fuera de la foto familiar porque mi bastón no encajaba con su estética. Él no había estado ciego. Había estado observando. Julien explicó que mi padre había documentado cada transferencia no autorizada que Valeria había hecho para cubrir su deuda de $400,000. Había visto cómo intentaba borrar mi presencia del legado familiar. Y había tomado una decisión decisiva. Tu padre me dijo que finalmente entendía que hija lo veía como una persona y cuál lo veía como una cuenta bancaria, dijo Julien en voz baja. El testamento había sido actualizado hace 6 meses, atestiguado por sus asociados más cercanos y notariado en esta misma sala. Pasamos 3 horas repasando la estrategia. Esto ya no era solo sobre una casa o un fondo fiduciario. Se trataba de una remoción sistemática. Julien tenía pruebas de que Ricardo había estado usando tarjetas de crédito de la compañía para financiar un hábito de juego que había drenado cientos de miles de dólares de las cuentas de fabricación. Estábamos preparando un aviso formal a la junta directiva para despojar a Valeria de su título y su estatus. No sentí el dolor habitual en mi columna al mirar los documentos. Sentí un poder frío y metódico. No era una víctima buscando una disculpa. Era un accionista realizando una auditoría. Mi padre me había dejado las llaves del reino, y Julien me estaba enseñando a cerrar las puertas. Trazamos las maniobras legales con precisión letal. Al levantarme para irme, la oficina estaba en silencio, pero mi mente resonaba con el sonido de una nueva realidad. Ya no era la hermana inútil. Era la arquitecta de la ejecución profesional de Valeria. Dentro de esa oficina, mi amanecer finalmente había llegado. El tipo hecho de hechos, números y el peso silencioso de la justicia inminente. Julien no dijo nada. Simplemente abrió un pequeño cajón forrado de terciopelo en el lateral de su escritorio y sacó una única unidad USB negra. La sostuvo entre sus dedos como un diamante en bruto raro. Esto no estaba destinado a una sala de tribunal, Eleonora dijo, su voz bajando a un susurro grave y pesado. Esto estaba destinado a la paz mental de tu padre. Tomé la unidad, el plástico sintiéndose pesado con el peso de un secreto con el que no estaba segura de estar lista para reconciliarme. Conectó la unidad a su computadora portátil y giró la pantalla hacia mí. La grabación era granulada, con fecha de hace 2 años, la noche antes de mi accidente. Era una vista de los establos, la luz de la luna reflejándose en las puertas pulidas del picadero. Vi una figura moviéndose en las sombras, vestida con un familiar abrigo de cachemira. Era Valeria. No estaba allí para acariciar al caballo. Se movió con velocidad clínica, sacando un pequeño dispositivo electrónico negro de su bolsillo. Lo escondió profundamente bajo el forro de mi silla de montar favorita, justo donde la cincha lo presionaría contra la columna de mi caballo. Julien detuvo el fotograma. Es un emisor ultrasónico, explicó, señalando la pequeña protuberancia en la pantalla. Está diseñado para provocar una respuesta inmediata de lucha o huida violenta en el ganado. Es un dolor de alta frecuencia que nadie puede oír excepto el animal. Mi aliento no se cortó. Mi corazón no se aceleró. Solo sentí una profunda y helada claridad. Esto no fue una tragedia de errores ni un accidente fortuito. Esto fue una mutilación, un intento de borrado.
Valeria no solo había esperado a que yo me convirtiera en una carga. Ella había manufacturado el peso ella misma para poder tomar la corona. Miré a Julien, mi voz saliendo tan plana como una fecha límite. ¿Por qué no llamó a la policía? Julien suspiró. El sonido de un hombre que lleva la carga de otro durante demasiado tiempo. Porque era un padre. Pasó semanas viendo ese vídeo, esperando estar equivocado. Mantuvo a Valeria cerca durante 6 meses, esperando una sola señal de remordimiento. Un solo momento de amor fraternal que probara que la grabación era mentira. Pero la Navidad fue su auditoría final. Cuando vio que ella me empujaba fuera de esa foto familiar porque mi bastón no encajaba con su estética, se dio cuenta de que Valeria no era solo una hija con problemas de gastos. Era una depredadora. El silencio del vigilante fue su último intento de misericordia. Pero este Nuevo Testamento fue su veredicto final. Recuperé la unidad, el metal frío contra mi palma. ¿Es esto suficiente para acabar con ella?, pregunté. Julien me miró a los ojos. Eleonora, este es un disparo mortal. Elimina cualquier reclamo de cordura o distribución justa. Convierte una disputa familiar en una investigación criminal por intento de homicidio. No me sentí triste. Me sentí como un joyero que finalmente ha encontrado la falla fatal en una gema que parecía perfecta por fuera. El libro de cuentas ya no era solo sobre dólares. Era sobre sangre. Valeria me había dicho que buscara otro lugar donde morir, pero ella era quien había intentado construir mi ataúd hace 2 años. La contabilidad había terminado. Ahora era el momento de la ejecución. La lectura oficial del testamento tuvo lugar en el gran salón de la mansión de los Hamptons, una sala que había sido testigo de generaciones de celebraciones Dubois, pero que ahora estaba preparada para una ejecución. Valeria llegó temprano, vestida con un traje de diseñador negro que parecía más un atuendo de coronación que ropa de mañana. Se sentó a la cabecera de la larga mesa, con la barbilla levantada, ya gastando mentalmente los 28 millones de dólares que estaba segura que eran suyos. Ricardo se sentó a su lado, su pierna rebotando nerviosamente, sus ojos recorriendo la habitación como si calculara el valor de reventa de las antigüedades. Julien entró con 2 asistentes y varios oficiales de policía que permanecieron discretamente cerca de la puerta. No ofreció un apretón de manos. No ofreció una sonrisa. Simplemente colocó su maletín de cuero sobre la mesa y miró a Valeria con una mirada que era clínica y final. Antes de comenzar, dijo Julien, su voz resonando en la sala silenciosa, debo informarle que el documento que su madre guardaba en su mesita de noche era un borrador preliminar. Nunca fue el instrumento legal de esta herencia. La sonrisa de Valeria no solo vaciló, sino que se congeló. ¿De qué estás hablando? Ese testamento era claro. La hija mayor hereda todo. Julien ignoró el arrebato y comenzó a leer de un grueso documento encuadernado en respaldo legal azul. Yo, Robert Dubois, estando en mi sano juicio, revoco por la presente todos los testamentos anteriores. A nuestra hija, Valeria Louise Dubois, le dejamos una asignación anual de $50,000 a ser mantenida en un fideicomiso estrictamente administrado. Cualquier intento de impugnar este testamento o cualquier evidencia de conducta criminal resultará en la confiscación inmediata de todo interés. Valeria gritó, poniéndose de pie tan bruscamente que su silla raspó el suelo como un grito. ¿50,000? Esto es un insulto. Soy la mayor. Soy el legado. Hay más, continuó Julien, su voz endureciéndose, debido a abrumadora evidencia de fraude financiero y la imprudencia deliberada de un miembro de la familia. Valeria Dubois y Ricardo Harley quedan desheredados con perjuicio. Deslizó 2 documentos sobre la mesa. Una copia de la grabación de seguridad de los establos y los registros de juego ilegales de Ricardo. La puerta al final del salón se abrió. Entré, moviéndome lenta pero firmemente. No estaba usando el bastón. Mi espalda estaba recta, mi cabeza en alto. La manifestación física de una recuperación que Valeria había tratado de impedir. Me paré al pie de la mesa y miré a mi hermana, que ahora estaba temblando mientras los oficiales de policía daban un paso adelante. Ricardo fue esposado inmediatamente por retiros no autorizados de la cuenta de fabricación y juego ilegal.
Valeria se derrumbó de rodillas, la reina vacía de Manhattan, finalmente dándose cuenta de que su trono estaba hecho de cenizas. Me miró, sus ojos crudos y desesperados, de la misma manera que yo la había mirado hace 3 días. Eleonora, por favor, susurró. Somos sangre. No puedes hacer esto. No sentí una oleada de ira. No sentí la necesidad de gritar. Simplemente la miré y entregué la auditoría final. Hace 3 días, te paraste en este umbral y me dijiste que buscara otro lugar donde morir porque yo era inútil. Ahora, la casa vale $15 millones y los activos de la compañía están valorados en 60 millones. Me incliné hasta estar a centímetros de su cara. Mi voz es fría como las piedras que tallo para vivir. Encontré un lugar, Valeria. Se llama hogar. Y como estás oficialmente en bancarrota y vacía, probablemente deberías encontrar otro lugar para estar. Tú eres inútil ahora. Después de que la policía se llevó a Valeria y Ricardo esposados del salón, el silencio que se asentó sobre la finca Dubois cambió. Ya no era el silencio pesado y sofocante de secretos ocultos y crueldad fabricada. Era el aire limpio y tranquilo de una casa que finalmente había sido purgada de su podredumbre. Me paré junto a la ventana, viendo las luces azules intermitentes desvanecerse en la niebla de los Hamptons, y no sentí ni una sola gota de remordimiento. Esto no fue una tragedia familiar. Fue una auditoría exitosa. No conservé la riqueza por el lujo. Utilicé los millones de dólares recuperados del fraude de Valeria para establecer la Fundación Dubois para artesanos discapacitados. Transformé mi estudio privado en un centro de formación de clase mundial, un santuario donde las personas a las que se les ha dicho que están rotas o son inútiles pueden aprender el delicado arte de la fabricación de joyas. Les enseñamos que una cicatriz no es un defecto. Es una faceta que refleja la luz de una manera que una superficie perfecta nunca podría. Convertí la mansión de mis padres de una fortaleza de exclusión en un faro de oportunidad. Un mes después, finalmente me sentí lo suficientemente fuerte como para abrir el diario encuadernado en cuero de mi madre. Salté las notas mundanas sobre el jardín y el clima hasta llegar a la última entrada. Su cursiva parecía brillar en la página. Había escrito: Eleonora, eres el espejo de mi alma. Eres paciente, callada y fuerte de maneras que nadie nota hasta que es demasiado tarde. Eres el diamante más duro que he conocido. Nunca eres una carga. Eres todo. Me senté en su sillón de lectura favorito y dejé correr las lágrimas, no por dolor, sino por una liberación total. La última pieza de mi pasado se resolvió una tranquila tarde en la playa. Bajé a la orilla del agua sin el bastón. Encendí una pequeña fogata en la arena y observé las llamas bailar contra las oscuras olas del Atlántico. Miré la madera vieja de ese bastón, un símbolo de los 2 años que pasé creyendo que no valía nada. Y lo arrojé al corazón del fuego. Lo vi convertirse en ceniza, quemando a la chica que era una víctima. Soy Eleonora Dubois. Soy artista, superviviente y la única arquitecta de mi propia luz. Para aquellos de ustedes que escuchan, especialmente aquellos que siempre han sentido que estaban al margen de su propia familia, esta es mi carta para ustedes. Puede que hayan tratado de borrarlos de la historia. Puede que hayan tratado de atenuar su brillo porque los hacía sentir incómodos. Pero recuerden esto, no necesitan su permiso para ser luminosos. Su valor no es una transacción que deba ser negociada por personas que no pueden ver su valía. Construyan su propio legado. Brillen tan intensamente que no tengan más remedio que darse cuenta de lo que perdieron.